Bienvenidos a este episodio número 6 del Proyecto Caracol. Al principio de este episodio nos vamos a poner un poco más teóricos porque hay un concepto que necesito explicarles antes de movernos hacia la siguiente modificación del auto. Hay un concepto que van a ver, leer o escuchar en absolutamente todos los videos o páginas que hablen de turbo o que hablen de agregarle boost a un auto. Ese concepto es el AFR. Ahora ustedes se preguntan qué es el AFR. De manera simple, AFR viene del inglés Air Fuel Ratio, que si se traduce literalmente es la proporción de aire y gasolina que hay en el motor. ¿Qué significa esto? Un motor aspirado que no tiene turbo, básicamente necesita 14,7 partes de aire por cada parte de gasolina. Esa es la mezcla ideal para que el motor funcione de la manera más eficiente posible. Pero ahora, ¿qué pasa con el AFR cuando hay boost? ¿Qué pasa cuando le agregamos un turbo al auto y el turbo comienza a meter boost en la admisión? El aire ingresa al motor más caliente. ¿Por qué? Porque el turbo o la turbina va a comprimir el aire. El aire al comprimirse se calienta. Y por más que este pase por un intercooler o por más que este pase por algún otro sistema de enfriamiento, igual va a estar más caliente que lo que hubiese estado a presión ambiente. Entonces, ¿qué hacemos o qué se puede hacer para que este aire caliente no genere detonación o no resulte en detonación? Básicamente hay una solución muy efectiva que es meter más gasolina en las cámaras de combustión. ¿Por qué? Porque la gasolina comienza a actuar de coolant o comienza a actuar de refrigerante para la propia cámara de combustión. Al meter más gasolina, baja la temperatura de la combustión y eso previene la detonación, que es básicamente lo que queremos. Ahora, ¿cuál es una AFR o cuál es una mezcla que sea considerada saludable cuando estamos hablando de boost o cuando estamos hablando de turbo? Básicamente vamos a querer ver la mezcla entre 10 y 12,5 partes de aire por cada parte de gasolina. Bueno, muchos de ustedes están preguntando, ¿y para qué me sirve ese concepto? ¿Para qué me explicaste esto? ¿Por qué me haces perder el tiempo? Porque para la siguiente modificación del auto necesito que entendieran eso para verlo ahora de una manera más práctica. Pretendamos por un segundo que ese es el motor del Miata. El Miata, como casi todos los motores de inyección de gasolina, tiene un manifold de admisión donde permite el ingreso de aire. En el mismo manifold de admisión se sientan los inyectores, que son los que permiten el ingreso de gasolina. Los inyectores son alimentados por una bomba de gasolina que habitualmente está en la parte de atrás del carro, cerca de donde está el tanque de gasolina. Y por el otro lado, a la admisión se le conecta una tubería de admisión o una tubería de aire, que es básicamente por donde el carro va a tomar el aire de la atmósfera. Por el otro lado, el motor del Miata tiene un manifold de escape que está conectado a un tubo de escape o una mufla. Evacúa todos los gases de la combustión una vez finalizado el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Todos esos componentes por separado no funcionan si no hay un cerebro que los controle. ¿Cómo controla el motor del Miata o cómo controlan los motores con sistemas de inyección electrónica todos estos componentes? Es básicamente con una computadora. Esa computadora normalmente es referida como ECU o como ECU en español. Lo que hace esa computadora es controlar dos cosas. Controla la mezcla y controla el tiempo de la combustión. Ahora ustedes se preguntan cómo sabe la computadora en qué momento o qué hacer o cómo toma las decisiones. Bueno, básicamente la computadora se alimenta de información a través de sensores. En el auto hay varios sensores, pero los que vamos a ver ahora son básicamente dos que son muy importantes. El primero es el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno se encuentra básicamente en la mufla o en el tubo de escape de nuestro carro, y ese sensor de oxígeno es el que le dice a la computadora en todo momento, en tiempo real, cuál es la mezcla actual o cuál es el AFR actual que está quemando el motor o que está produciendo el motor.
Entonces la computadora puede hacer ajustes de agregar más o menos gasolina en base a cuál es el estado actual de la mezcla. El otro sensor que es muy importante para este proceso es uno que se llama AFM o también normalmente conocido como MAF. Ese sensor básicamente es un sensor de volumen de aire. Entonces lo que hace ese sensor está conectado a la tubería de la admisión y ese sensor es el que está midiendo la cantidad de aire que está entrando al motor en todo momento. Y toda esa información se la reporta a la computadora. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la computadora, en base a la cantidad de aire que está entrando, calcula cuánta gasolina los inyectores tienen que meter en el motor para estar en la mezcla ideal de 14.7. Esto siempre hablando del motor aspirado. Ahora, los inyectores, por más que pongamos inyectores más grandes o inyectores más chicos, la computadora les va a mandar el mismo pulso. Entonces la computadora les va a decir, necesito que estés inyectando gasolina por 1 milisegundo para lograr el 14.7 y los inyectores inyectan la gasolina. Ahora hay que tener en cuenta una de las limitaciones que tiene la computadora que trae de fábrica el Miata o que traen de fábrica todos los autos que son aspirados o que no tienen turbo, y es que la computadora solo ha sido diseñada o solo tiene un programa que permite calcular la cantidad de gasolina que ocupa hasta 0 PSI, que es básicamente cuando el pedal del acelerador está apretado a fondo. Eso es considerado 0 PSI. ¿Por qué 0 PSI? Porque la computadora del auto viene programada para un motor aspirado, donde el máximo de aire que puede meter es lo que se encuentra en la presión atmosférica. Entonces básicamente 0 es el máximo. El resto del tiempo el motor está funcionando en vacío, que son valores básicamente negativos, que los vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros vamos a agregarle un turbo al auto y el turbo va a empezar a meter presión positiva en la admisión. Y esa presión positiva la computadora, 1, no la va a poder ver, 2, no sabría qué hacer porque la computadora del auto no está programada para manejar presión positiva. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el auto empiece a funcionar bien con presión positiva o con básicamente boost? Bueno, esa es la parte que es interesante porque dependiendo de tu presupuesto hay múltiples opciones. La primera y la que yo recomiendo y la que todo el mundo te va a recomendar es la más cara, que es básicamente equipar a tu auto con lo que se llama un standalone ECU o una computadora de estas que son aftermarket. Básicamente estas computadoras son programables, entonces no importa cuánta presión de boost vos vayas a agregarle al carro, la computadora puede ser programada para seguir aumentando el caudal de gasolina hasta llegar a la mezcla o al AFR deseado. Esa es la opción más cara, no solo porque la computadora es cara, sino porque requiere que alguien que se dedique a eso te haga el tuning de la computadora, te haga un mapa de inyección de gasolina que te sirva para tu propósito, para el nivel de boost que vos querés y para el tipo de potencia que estás buscando. Hay otras opciones un poco más económicas. Por ejemplo, hay productos que son denominados piggyback. Y esos productos piggyback se usan con la computadora de fábrica del auto y estos dispositivos son capaces de interceptar la señal que la ECU del auto le tira a los inyectores y también son capaces de monitorear la presión en la admisión. Entonces, cuando ven un aumento positivo en la presión de la admisión, le mandan a los inyectores pulsos mayores. Entonces eso básicamente compensa. Cuanto más boost ven en la admisión, más gasolina le piden a los inyectores que inyecten. Hay una tercera opción que es la más barata y la menos recomendable. Adivinen cuál vamos a usar en Proyecto Caracol. Claro que sí, esta opción. Esta opción se llama FMU o Fuel Management Unit. Estos dispositivos son dispositivos análogos, o sea, no son electrónicos. Son capaces de ver o de medir la presión de aire que hay en la admisión
y así aumentar la presión de gasolina en los inyectores. Básicamente estos dispositivos se instalan después del regulador de gasolina en la manguera de retorno de gasolina. Entonces, básicamente lo que este dispositivo hace es aumentar la presión de gasolina en el riel de inyectores en base a una proporción que nosotros podemos elegir cuando compramos el dispositivo. En este caso, nosotros vamos a instalar un FMU que tiene una proporción de 10:1. Es decir, con cada libra o cada PSI de aire que aumenta la presión en la admisión, este dispositivo va a agregar 10 PSI o 10 libras de presión de gasolina. Entonces, básicamente, cuando los inyectores abran por la cantidad del tiempo que la computadora les pide que abran, van a inyectar más gasolina porque van a tener más presión. ¿Qué nos va a permitir esto? Básicamente esto nos va a permitir de una manera fácil y una manera económica mantener nuestro AFR o nuestra mezcla en entre 10 y 12,5, como explicamos antes que necesitamos una vez que instalamos un turbo. De nuevo, esta manera es una manera análoga porque obviamente acá no hay ningún tipo de cálculo que está sucediendo ni nada por el estilo, sino que simplemente este es un dispositivo que cuando ve más aire en la admisión bloquea el retorno de la gasolina al tanque, entonces aumenta la presión y de manera análoga obviamente fuerza más gasolina a entrar en la cámara de combustión y de esa manera mantener la mezcla para, como dijimos antes, prevenir detonación. Obviamente este método de mantener la mezcla donde nosotros queremos no es el ideal es obviamente una computadora programable. Yo eventualmente a Proyecto Caracol le quiero instalar una Megasquare, que es una de las marcas de las computadoras programables, y ese es el resultado final que yo deseo. Pero ahora, por un tema económico, por un tema de presupuesto y porque quiero que el auto esté andando enturbado, porque hay un evento el 23 de septiembre al que yo quiero llegar a correr con este auto, lo voy a armar así. Pero más adelante vamos a hacer el upgrade a Megasquare y obviamente va a estar todo documentado para que ustedes aprendan cómo hacerlo. Pero por ahora vamos a ir con la FMU. Bueno, este es el famoso FMU del que tanto les hablé y es el que vamos a instalar en el proyecto Caracol. Yo ya lo había usado en otro carro, entonces sé que funciona perfecto para nuestra aplicación. Voy a mostrárselos un segundo para que vean que el mismo cuenta con 3 puertos. El primer puerto está arriba y es este. Y ese puerto básicamente es sensor de presión en la admisión. Ahí vamos a conectar básicamente una manguera que vaya hacia la admisión del auto después del cuerpo del acelerador, cosa de que cuando haya vacío vea vacío y cuando haya boost vea boost. Por otro lado tiene 2 puertos de gasolina por el lado de abajo. El primero es el que está más afuera, que es este. Ese, como ven, entra al diafragma, entonces es fácil darse cuenta que este es el puerto de entrada y este que está acá es el puerto de salida o el puerto de retorno, el que va a mandar la gasolina de vuelta hacia el tanque. Yo lo que hice fue al puerto de retorno, para ir adelantando, ponerle una manguera que esté rateada para gasolina, y eso es básicamente porque en el auto vamos a tomar la manguera que es el retorno de la rampa de inyectores, vamos a conectarla a este puerto y esta vamos a conectarla al retorno del carro. Cosa de lo que estamos haciendo básicamente es interceptar el retorno para agregarle otra barrera de contención. El primer paso es buscarle un lugar en el auto. Como el FMU se va a estar conectando básicamente a las mangueras de gasolina que están por acá, el mejor lugar para ponerlo en el auto es acá, como a la derecha del motor del limpiaparabrisas. Pero como ven, este es un Miata 90 y no tiene ningún tipo de agujero. Entonces lo primero que vamos a hacer es perforar un agujero ahí para poder presentar el FMU y ver cómo se va a sentar. Entonces agarramos el taladro y procedemos a hacer el agujero. Una vez que tenemos el agujero hecho en el carro, mi recomendación es primero conectar las mangueras de gasolina al FMU antes de asegurarlo. Entonces, como dijimos, en el auto la manguera que está del lado derecho, si lo miramos de arriba para abajo, el lado derecho es básicamente la que queremos quitar. Esa va a ir al puerto de entrada del FMU
y la otra manguera que yo tengo conectada al puerto de retorno va a venir acá. Entonces, una vez que lo tenemos conectado, se va a ver con mayor claridad. La manguera que viene del lado izquierdo del rel de inyectores, que es básicamente el retorno al tanque, va conectado al puerto de entrada de la FMU. Y el puerto de salida de la FMU va conectado al retorno. Ahora, una vez que tenemos conectadas las mangueras de gasolina, obviamente chequen que haya quedado bien puestas las gasas y todo eso. Es momento de asegurar el FMU al carro. Una vez que ya lo tenemos asegurado en el carro, nos falta solamente un paso, que es alimentar el sensor básicamente de presión de admisión para que esto pueda detectar boost. La manera más fácil es por acá. Tenemos el regulador de presión de gasolina, tiene, como dijimos el otro día, una manguera que va hacia la admisión para ver cuando la admisión está en vacío y cuando tiene presión. Básicamente lo que podemos hacer es desconectar esa, cortarla del medio, poner una T y llevar una línea hasta ahí. Es lo que está más cerca. Y ya tenemos el FMU completamente instalado. Como vemos, le pusimos la línea de aire hacia la admisión. Básicamente ahí va a poder detectar si hay boost en la admisión. Lo que hace esto es, si el boost entra por acá, esto acá hay una membrana, como pueden ver. Esa membrana lo que va a hacer es, se va a hinchar. Entonces al hincharse va a prevenir que la gasolina se devuelva al tanque. Entonces va a generar más presión de gasolina en la rampa de inyectores al trabar el retorno. Entonces eso va a hacer que nuestro auto pueda mantener el AFR cuando está en boost sin una computadora programable. El siguiente paso, como hemos hecho en todos los episodios anteriores, cuando tocamos líneas de gasolina, líneas de aire y demás, tenemos que probar que no haya fugas. Entonces vamos a arrancar el auto rapidito y asegurarnos de que no haya ninguna fuga de gasolina o de aire. Bueno, como ven, ahí tenemos el auto andando y no tenemos ninguna fuga de gasolina ni de aire. Entonces estamos bien. Con el FMU instalado, no deberían notar cambios en el auto. El auto debería actuar como si estuviera stock, porque básicamente el FMU no va a hacer absolutamente nada a menos que vea boost en la admisión. Como todavía no tenemos el turbo puesto, obviamente no hay boost en la admisión, entonces el auto, como dije, debería funcionar como si fuera stock. Lo que yo les aconsejaría es, como ven, en todas las líneas de aire, yo lo que utilizo para básicamente prevenir boost leaks o fugas de turbo o de boost, es usar zip ties o gasas plásticas o cualquier tipo de dispositivo que nos permita bloquear las conexiones. Yo uso eso, no es altamente necesario, pero sí es recomendable, porque todas esas líneas van a ver boost, o sea, ahí van a pasar los 10, 11, 12 PSI de presión de turbo que tengamos en el motor, van a pasar por ahí. Entonces mi recomendación es prevenir fugas de esa manera. Y bueno, de esta manera concluye el episodio número 6 de este proyecto Caracol. Entonces, como ya sabemos de episodios anteriores, hemos instalado mejores inyectores, hemos hecho un upgrade de la bomba de gasolina y ahora tenemos una manera de manejar la gasolina, que es el FMU. El próximo paso, lo que vamos a hacer es instalar un reloj de presión de boost y un reloj de mezcla o de AFR, lo que se denomina habitualmente wideband. Vamos a instalar esos que van a ser relojes vitales para cuando el auto tenga boost. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Saludos.